Nadie olvida el día en que lo tratan como si no valiera nada. Camila tampoco. Quédate conmigo hasta el final, porque te vas a identificar. Era la boda de su hermana menor, en un salón adornado con luces tenues y flores blancas que contrastaban con el caos interno de Camila. Había llegado sola, con un vestido prestado y la dignidad cosida al cuerpo como único escudo. Mateus, su hijo de 5 años, dormía en una habitación contigua bajo el cuidado de una prima. Desde que entró al evento, sabía que la noche no sería fácil. Ricardo estaba allí, elegante, con su traje caro y su sonrisa hipócrita, caminando de la mano de su nueva esposa, como si nunca hubiese destruido una familia. Camila no lo miraba, pero lo sentía. Sentía ese peso en la espalda, esa punzada en el estómago que solo provoca la presencia de alguien que te traicionó hasta lo más profundo. Se mantenía en su lugar, en una esquina del salón, sonriendo con rigidez, evitando las miradas de lástima y los susurros que, aunque discretos, le raspaban el orgullo. Cuando Ricardo tomó el micrófono, Camila supo que venía algo desagradable, pero ni en su peor pesadilla imaginó lo que vendría. Con la voz empapada en alcohol y arrogancia, dijo que tenía una sorpresa para los invitados. Se acercó a ella como si fuera un juego y la señaló entre risas. Aquí tienen a la madre soltera más famosa del barrio. ¿Quién da algo por esta joya? Incluye niño pequeño y drama constante. Vamos, no sean tímidos. Las carcajadas de algunos, nerviosas y confundidas, se mezclaban con el silencio atónito de otros. Camila sintió que el mundo se deshacía bajo sus pies. El rostro le ardía, los ojos le temblaban, pero no lloró. No allí, no frente a ellos. Solo giró sobre sus talones, cruzó el salón sin mirar a nadie y se fue, con pasos firmes, pero el alma hecha trizas. Mientras recogía a su hijo sin despertarlo, supo con certeza una sola cosa: eso no iba a terminar así. El trayecto en taxi de regreso fue un silencio largo, espeso, apenas interrumpido por el sonido del motor y el respirar tranquilo de Mateus sobre su regazo. Camila no hablaba, pero su mente era una tormenta. Recordaba cada palabra, cada risa incómoda, cada rostro que evitó defenderla. Sentía rabia, pero también una tristeza profunda, como si algo dentro de ella se hubiese roto de forma irreversible. No era solo la humillación pública, era la sensación de abandono, de haber sido desechada como si no valiera nada. Ricardo la había dejado cuando Mateus tenía apenas 1 año, sin pensión, sin llamadas, sin explicaciones. Y aún así, en su arrogancia, había encontrado la manera de volver a lastimarla. Esa noche, mientras desvestía a su hijo y lo acostaba con cuidado, Camila se sentó en el suelo de la habitación, sin fuerzas para más. Las lágrimas salieron sin permiso, silenciosas, calientes. Pero no eran de derrota, eran el desahogo antes de la decisión, porque en ese instante lo supo. No podía seguir permitiendo que Ricardo caminara por la vida como si nada. Iba a hacer algo. Esta vez iba a defender su nombre, su dignidad y el futuro de su hijo. A la mañana siguiente, Camila se levantó con el cuerpo pesado, pero con la mente clara. Preparó el desayuno para Mateus, lo dejó en la escuela y al regresar, sacó de una caja vieja todos los papeles que había guardado durante años. Mensajes, correos, documentos, citas médicas sin acompañante, recibos impagos, notificaciones de asistencia social, pruebas. Todo lo que Ricardo había ignorado, todo lo que había evadido, estaba ahí. Durante años, había querido evitar un conflicto legal. Le aterraba enfrentarse a un juicio, a su poder económico, a su influencia, pero ahora entendía que el silencio no era paz, era rendición, y ella no estaba dispuesta a rendirse. Contactó a una abogada que una amiga le había recomendado, una mujer firme, con rostro sereno y voz contundente. Le contó todo sin adornos, sin exageraciones.
La abogada la escuchó en silencio y al final, con una mirada directa, le dijo: «Esto no es solo una demanda, esto es justicia, y vamos a buscarla». Camila salió de esa oficina con un nudo en el estómago, pero por primera vez en mucho tiempo, también con una chispa de esperanza encendida. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y estrategia. Camila seguía trabajando en sus dos empleos, uno por la mañana en una panadería y otro por la tarde como asistente administrativa en una pequeña oficina. A pesar del agotamiento, encontraba espacios entre turnos para avanzar en su caso. Revisaba documentos, completaba formularios, entregaba declaraciones. Cada papel que firmaba era un paso más lejos del miedo y más cerca de recuperar su dignidad. No hablaba mucho del tema, ni siquiera con su familia. Después de la boda, había tomado distancia. No quería escuchar disculpas tardías ni explicaciones vacías. Tampoco quería compasión. Solo necesitaba foco. A veces, al mirar a Mateus dormir, sentía una punzada de culpa por no poder ofrecerle una vida más cómoda. Pero luego recordaba por qué estaba luchando, y ese pensamiento la sostenía. Él no merecía crecer creyendo que estaba bien que alguien pisoteara a su madre. Tenía que enseñarle, con hechos, que uno no se queda callado frente a la injusticia. Un viernes por la tarde, mientras salía del trabajo con el uniforme todavía manchado de harina, su celular vibró con una notificación inesperada. La abogada había subido el video de la boda. Sí, alguien lo había grabado completo, junto con un resumen del caso. No mencionó nombres completos, pero la historia era clara. La publicación llevaba por título: ¿Qué harías si el padre de tu hijo te subastara en público? En cuestión de horas, el video empezó a circular por redes sociales. La reacción fue inmediata. Mensajes de apoyo, indignación, testimonios de mujeres que habían vivido situaciones similares. Camila se sintió expuesta, sí, pero también comprendida. Por primera vez, sentía que no estaba sola. Esa noche, mientras cenaba con Mateus en la pequeña mesa de su cocina, con arroz recalentado y huevo frito, se permitió sonreír. El mundo estaba viendo, y Ricardo también. Ya no podía esconder lo que había hecho. La verdad estaba afuera, y esta vez no había vuelta atrás. La viralización del video cambió el ritmo de los acontecimientos. En menos de una semana, el rostro de Ricardo, recortado de una toma lateral, empezó a aparecer en comentarios, publicaciones y hasta en foros de paternidad responsable. Aunque algunos lo defendían con argumentos vacíos, la mayoría de las personas reaccionaba con rechazo e indignación. Camila no respondía a los comentarios, pero los leía en silencio durante las noches, recostada en su cama, después de que Mateus se dormía. Había algo terapéutico en ver cómo desconocidos validaban su dolor, como si por fin el grito que había estado guardando por años encontraba eco. Mientras tanto, la abogada le confirmaba que el caso avanzaba. Ricardo fue notificado formalmente, y como era de esperarse, intentó minimizar todo, diciendo que era una broma malinterpretada. Pero el juez asignado al caso no lo vio así. Citó a ambas partes a una audiencia preliminar, y Camila supo que tenía que prepararse, no solo legalmente, también emocionalmente, porque iba a mirarlo a los ojos y decir todo lo que había callado por tanto tiempo. La noche anterior a la audiencia, Camila no pudo dormir. Tenía los nervios pegados a la piel. Se levantó varias veces a ver a Mateus, que dormía como si el mundo fuera un lugar seguro. Y quizás algún día lo sería, pensó. Se sentó en la cocina, con una taza de té que se enfrió sin que llegara a probarla. Recordó cuando Ricardo se fue por primera vez, sin avisar, dejándole solo una nota que decía: «Esto no es lo que quiero para mi vida».
Recordó las noches sin dinero, los pañales comprados con monedas, los insultos velados de la familia de él, los cumpleaños en los que Mateus preguntaba por su papá. Todo eso lo había guardado muy dentro, sin hablarlo. Pero al día siguiente, frente al juez, tenía que salir. No por venganza, sino por justicia, por ella, por su hijo. Cuando el sol comenzó a filtrarse por la ventana, Camila ya estaba lista. Se vistió con una camisa blanca que planchó la noche anterior. Se ató el cabello con firmeza y miró su reflejo en el espejo. No se veía imponente, pero sí decidida. Y eso era suficiente. La sala del juzgado era fría, iluminada con tubos fluorescentes que hacían parecer todo aún más áspero. Camila llegó temprano, acompañada por su abogada, mientras Ricardo entró 10 minutos después con un traje impecable y una expresión arrogante, como si aún pensara que todo era una exageración. Pero esta vez no estaba en una fiesta ni rodeado de amigos. Esta vez tenía que enfrentar a la ley y a la mujer que durante años había menospreciado. Cuando el juez dio inicio, la sala quedó en silencio. Camila escuchaba con atención, pero por momentos sentía el corazón golpearle el pecho con tanta fuerza que le costaba mantener la compostura. Su abogada tomó la palabra y expuso con claridad los años de abandono, la falta de pago de la pensión, las ausencias injustificadas, la humillación pública documentada en video. Ricardo intentó defenderse, dijo que todo estaba sacado de contexto, que había intentado mantenerse presente pero que Camila lo alejaba. El juez lo observaba con atención, pero sin empatía. No parecía creerle. Cuando le tocó hablar, Camila se puso de pie. Tenía las manos sudadas, pero no temblaban. Miró al juez, luego a Ricardo, y habló. No con gritos, no con rabia descontrolada. Habló con verdad. Contó cómo había sido criar sola a un hijo mientras trabajaba sin descanso, cómo cada centavo contaba, cómo había noches en las que solo había arroz y leche en la mesa. Dijo lo difícil que fue ver a su hijo preguntar por un padre ausente y no saber qué responder sin romperle el corazón. Y luego, con la voz un poco quebrada, explicó lo que sintió aquella noche de la boda, cómo la mirada de Ricardo, burlona y vacía, le quitó algo que ella tardó años en recuperar. Terminó diciendo que no quería venganza, sino responsabilidad, que nadie tenía derecho a desaparecer cuando le placía y luego volver solo para lastimar. Cuando se sentó, el silencio era total. El juez respiró hondo, hizo una pausa y dijo que necesitaba revisar los documentos con detalle, pero adelantó que había elementos suficientes para proceder con medidas cautelares. Ricardo no sonreía más, y Camila, por primera vez, se sintió escuchada. La noticia del juicio se filtró más allá de las redes. Un pequeño medio local la retomó con el título: Madre soltera enfrenta en tribunales al padre ausente que la humilló públicamente. No tardó en llegar a oídos del entorno laboral de Ricardo. Y fue ahí donde todo empezó a tambalear para él. Trabajaba en una empresa financiera con políticas estrictas sobre reputación y comportamiento ético. Cuando los directivos vieron el video y leyeron el resumen del caso, decidieron abrirle una investigación interna. Camila no había buscado eso. Su único objetivo era que respondiera por su hijo. Pero el universo, a veces, encuentra formas inesperadas de ajustar las cuentas. Ricardo fue suspendido preventivamente y días después despedido por conducta incompatible con los valores de la institución. Cuando Camila se enteró, se quedó en silencio. No celebró, no sintió placer. Lo único que pensó fue: esto es lo que pasa cuando alguien cree que puede pisotear a otros sin consecuencias. Mientras tanto, el juez dictaminó que Ricardo debía pagar de inmediato toda la pensión atrasada o enfrentaría consecuencias penales. La suma era considerable, y aunque intentó negociar, la corte fue firme. Años de evasión,
no se borran con una disculpa. Fue la frase textual del fallo. Además, le impusieron restricciones de contacto con Camila, salvo a través de canales legales relacionados exclusivamente con la manutención del niño. Era una victoria, sí, pero también era un cierre, un corte limpio con un pasado que la había perseguido durante años. Camila no saltaba de alegría ni organizaba celebraciones. Seguía trabajando igual, cuidando de Mateus, atendiendo sus tareas, sus cuentos, sus dibujos, pero ahora lo hacía con menos peso sobre los hombros, con la tranquilidad de haber hablado, de haber exigido respeto, de haber marcado un límite. Era un alivio silencioso, profundo, como cuando por fin dejas de nadar contra la corriente y te das cuenta de que el agua ya no te arrastra. El día en que Ricardo hizo el primer depósito completo, Camila estaba sentada en la cocina revisando las cuentas del mes. El mensaje del banco le llegó como una notificación más entre tantas, pero al leer el monto y el nombre del remitente, se quedó inmóvil unos segundos. No era solo dinero, era la materialización de todo lo que había enfrentado. Era la primera vez en 5 años que él cumplía con su responsabilidad como padre. Abrió la aplicación del banco, verificó los detalles y soltó un suspiro largo. No lloró, no saltó de alegría. Solo se sirvió un café, como tantas veces antes, y se permitió disfrutarlo caliente, sin apuros. Miró alrededor. La cocina modesta, los dibujos de Mateus en la pared, las mochilas colgadas en la silla. Todo seguía igual, pero algo dentro de ella había cambiado. Ya no era la misma mujer que evitaba a Ricardo en las reuniones familiares, que callaba por miedo al qué dirán. Ahora era una mujer que había enfrentado lo impensable y había salido entera. Esa misma noche, mientras Mateus coloreaba en el suelo con marcadores viejos, Camila se sentó a su lado y lo observó en silencio. No sabía cómo explicarle todo lo que había pasado, ni si debía hacerlo todavía, pero sí sabía que desde ahora nada ni nadie volvería a hacerlo sentir menos. Decidió que ese dinero no iba a cambiar su forma de vivir, pero sí le daría una base más firme. Compró una mochila nueva para Mateus, arregló el grifo que perdía agua en la cocina y empezó a ahorrar para una laptop que necesitaba para estudiar por las noches. Porque sí, después de todo lo vivido, también se había permitido soñar otra vez. Inscribirse en un curso online de diseño gráfico no era algo urgente, pero era para ella, y eso también importaba. Mientras leía el temario del curso en su celular, con la cabeza apoyada en la mano, pensó en cómo las cosas que antes parecían inalcanzables, ahora estaban, poco a poco, al alcance. No porque alguien se las ofreciera, sino porque ella había peleado por cada una. Pasaron algunas semanas, y aunque la intensidad del caso había disminuido, los efectos seguían presentes. Camila empezó a recibir mensajes de otras mujeres que, al ver su historia, se animaban a hablar. Algunas le contaban que estaban en procesos similares, otras que no sabían por dónde empezar. Camila no era psicóloga ni experta legal, pero contestaba con honestidad y empatía. A veces, una frase como «no estás sola» era suficiente para que la otra persona sintiera un poco de alivio. Nunca imaginó que su historia, la misma que le había dolido tanto vivir, pudiera servir para algo más. No buscaba protagonismo. Solo quería que ninguna mujer más se sintiera tan desamparada como ella se sintió aquella noche en la boda. Empezó a escribir pequeñas publicaciones en redes, compartiendo fragmentos de su experiencia, siempre con respeto y sin exponer a nadie. Con el tiempo, esas palabras empezaron a encontrar eco, y así, sin proponérselo, Camila se convirtió en una voz que otras escuchaban. Un sábado por la tarde, mientras barría el pequeño patio de su casa, Mateus se le acercó con una hoja de papel en la mano. Había dibujado una casa con techo rojo, un árbol con manzanas y 2 figuras de la mano, una mujer con cabello largo y un niño con una mochila azul. «Somos nosotros», dijo.
Camila se agachó para mirarlo a los ojos y por dentro sintió una ternura tan grande que casi la desbordó. «¿Y por qué estamos tan sonrientes?», preguntó, fingiendo curiosidad. «Porque ya no estás triste», respondió él, con la inocencia más brutal y hermosa del mundo. En ese momento, entendió que no era solo la justicia legal la que había ganado. Había conquistado algo más importante, la paz emocional. Mateus ya no veía a una madre cansada, rota o vencida. Veía a una mujer firme, presente, capaz. Y ese reflejo era el mayor premio de todos. Camila lo abrazó fuerte, sin decir nada, dejando que el silencio dijera todo lo que las palabras no alcanzaban. En los meses siguientes, Camila ajustó su rutina para incluir las clases online por las noches. Al principio fue difícil. Después de todo el día entre trabajo, tareas domésticas y cuidados de Mateus, sentarse frente a una pantalla para estudiar requería un nivel de energía que a veces simplemente no tenía. Pero lo hacía igual, porque no se trataba solo de obtener un certificado. Se trataba de construir algo propio, de demostrarse a sí misma más que a nadie, que podía abrir un nuevo capítulo sin arrastrar las ruinas del anterior. En uno de los ejercicios del curso, tuvo que diseñar una portada para una historia de superación. No lo pensó dos veces. Eligió contar su propia historia de forma simbólica, sin nombres, pero con colores, formas y emociones que hablaban por sí solas. Cuando presentó el trabajo, la profesora le escribió: «Hay cosas que solo se pueden expresar desde la vivencia. Tu trabajo tiene alma». Camila se quedó leyendo esa frase una y otra vez. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien reconocía su valor por algo más que su capacidad de resistir, y fue entonces cuando decidió dar un paso más. Creó una cuenta en redes sociales dedicada exclusivamente a compartir recursos, información y reflexiones para madres solteras. Le puso de nombre «Con la frente en alto». No tenía un plan maestro ni aspiraciones de volverse famosa. Solo quería crear un espacio donde otras mujeres pudieran sentirse acompañadas. Al principio, solo la seguían sus amigas y conocidas. Pero poco a poco, algunas publicaciones empezaron a compartirse y su comunidad creció. No eran miles, pero cada mensaje que recibía con un «gracias, necesitaba leer esto», valía más que cualquier número. Camila no se sentía una heroína. Seguía teniendo días malos. Seguía corriendo para llegar a todo. Seguía contando las monedas a fin de mes. Pero ahora tenía algo que antes no. Voz. Una voz que había recuperado después de haber sido silenciada, ignorada y ridiculizada. Y esa voz, por pequeña que fuera, era su forma de decir: «Aquí estoy. Y no me voy a callar nunca más». Una tarde cualquiera, mientras esperaba que le imprimieran unos trabajos en una tienda de barrio, una mujer se le acercó con timidez. «¿Tú eres Camila, la de la historia del video?», preguntó en voz baja. Camila asintió sin saber muy bien qué esperar. La mujer la miró con ojos brillantes, como si tuviera mucho que decir pero no supiera por dónde empezar. «Gracias», dijo finalmente. «Gracias por tener el valor que muchas no tuvimos. Yo estuve en una situación parecida. Ver lo que hiciste me dio fuerza para salir». Camila se quedó en silencio unos segundos, con un nudo en la garganta. Le tomó la mano con suavidad, sin decir más. En ese momento entendió que su historia ya no era solo suya. Había trascendido, había tocado otras vidas. Y aunque nunca lo planeó así, ahora tenía una responsabilidad, no de ser perfecta, ni de tener todas las respuestas, sino de seguir siendo verdadera, de no olvidarse de quién era, ni de lo que había vivido. Esa noche, al llegar a casa, encontró a Mateus jugando con unas tijeras sin punta y papel de colores. «Estoy haciendo un cartel para tu cuenta, mamá», le dijo orgulloso. «Va a decir que tú ayudas a las mamás que están tristes». Camila lo miró,
con el corazón apretado y una sonrisa suave. Lo abrazó con fuerza mientras pensaba que su hijo estaba creciendo viendo a una mujer que no solo resistía, sino que transformaba el dolor en algo útil. No sabía qué futuro le esperaba, ni si algún día tendría más oportunidades o menos obstáculos, pero sí sabía una cosa: ya no iba a vivir en silencio. Y Mateus crecería sabiendo que su madre nunca se rindió. Esa certeza, más que cualquier logro académico o legal, era lo que le daba sentido a todo, porque al final del día no se trataba solo de castigar a Ricardo, se trataba de reconstruirse, de demostrar que incluso cuando otros te quieren hundir, hay formas de volver a levantarse y caminar con más firmeza que nunca. Un día, revisando antiguos archivos en una carpeta olvidada del correo, Camila encontró una foto vieja, ella y Ricardo en el hospital, el día que nació Mateus. Él sostenía al bebé con torpeza, mientras ella lo miraba con una mezcla de amor y miedo. Por un instante se le hizo un nudo en el estómago. No por extrañar a Ricardo, eso hacía tiempo que se le había ido, sino por recordar cuánto había esperado que él cambiara, cuánto había confiado en alguien que terminó siendo su verdugo emocional. Cerró la imagen sin borrarla. Ya no le dolía como antes, pero tampoco la necesitaba cerca. A veces, cerrar una etapa no significa destruir lo que fue, sino reconocer lo que ya no tiene poder sobre ti. Ese archivo quedó ahí, archivado como parte de un pasado que ya no marcaba su presente, porque ahora Camila ya no esperaba nada de él, y en esa falta de expectativas encontró una libertad nueva. La vida, sin embargo, no se volvió fácil de la noche a la mañana. Había días en los que el cansancio se le acumulaba en la espalda como ladrillos, otros en los que dudaba de sus decisiones, se sentía insuficiente o simplemente quería llorar sin razón, pero incluso en esos días había aprendido a tenerse paciencia, a hablarse con más cariño, a entender que la fuerza no siempre se nota en los grandes gestos, sino en los pequeños actos cotidianos. Levantarse cuando no se quiere, preparar el desayuno con amor, escuchar a su hijo con atención, aunque el cuerpo le pidiera descanso. Eso también era resistencia, y eso también era dignidad. No todos los días eran triunfos, pero ya no se dejaba vencer por los tropiezos. Había aprendido que caer no era fracaso, sino parte del camino, y que reconstruirse no era un destino, sino un proceso constante. Uno que valía la pena, porque cada paso la alejaba más de la mujer rota que fue, y la acercaba a la mujer completa que estaba construyendo. Una noche de viernes, mientras revisaba comentarios en una de sus publicaciones, encontró uno que la descolocó. Era de un perfil anónimo, pero el mensaje era claro. Ricardo dice que arruinaste su vida, que nunca te va a perdonar lo que hiciste. Por un segundo, el corazón de Camila se agitó. No por miedo, sino por la vieja costumbre de esperar violencia disfrazada de culpa. Pero esta vez no sintió ni remordimiento ni duda. Cerró el comentario, respiró hondo y pensó: yo no arruiné nada, solo conté la verdad, porque lo que había pasado no fue una venganza, fue justicia. Y si esa justicia dolía, era porque se había hecho esperar demasiado. Camila no respondió, no buscó aclaraciones, porque entendía que hay personas que cuando pierden el control sobre ti, intentan hacerte sentir culpable por recuperar tu voz. Pero ella ya no estaba disponible para esa manipulación. Ya no era la misma mujer que se quedaba callada para evitar conflictos. Había aprendido que su silencio solo beneficiaba a quienes la querían sometida. Esa noche, en lugar de quedarse atrapada en el mal sabor de ese comentario, se sentó frente a la computadora y escribió una publicación distinta. No era una historia ni un consejo. Era una carta abierta a todas las mujeres que habían sido señaladas por hablar. No estás loca, no estás exagerando, no estás destruyendo nada por contar lo que viviste. Estás reconstruyéndote, estás sanando.
La publicó con el corazón latiendo fuerte pero sin miedo. Al día siguiente, la publicación se compartió más de lo habitual. Muchos mensajes llegaron con frases como «me pasó lo mismo» o «gracias por poner en palabras lo que yo no sabía decir». Camila leyó cada mensaje como si fuera una conversación íntima, y por primera vez entendió que la sanación no era solo individual, era colectiva, que al compartir su historia no solo había protegido a su hijo y recuperado su dignidad, sino que también había abierto una puerta para que muchas otras mujeres comenzaran su propio camino de vuelta a casa. Un domingo por la tarde, Camila y Mateus fueron a una plaza nueva, un pequeño espacio con juegos restaurados y bancos recién pintados. No era gran cosa, pero para ellos era un respiro. Mientras él corría hacia el tobogán, ella se sentó con un café en la mano y dejó que el sol le acariciara el rostro. A su alrededor, otras madres hablaban, reían, algunas con ojeras visibles, otras con libros abiertos sobre las piernas. Camila las observaba y pensaba en lo poco que se hablaba de la carga que muchas llevaban en silencio. Nadie imagina cuánto esfuerzo hay detrás de cada sonrisa tranquila, de cada lonchera preparada, de cada cuaderno firmado. Por eso ahora entendía la importancia de no juzgar, de no suponer. Todos estamos librando batallas que otros no ven. Y mientras Mateus la llamaba a gritos para que lo mirara bajar por el tobogán, Camila le levantó la mano y le sonrió con ternura. «¡Lo vi, campeón!», gritó. Era solo una tarde más, sí, pero estaba llena de esa normalidad nueva que tanto le había costado construir. Esa noche, mientras preparaban la cena, Mateus le preguntó si algún día tendrían una casa más grande, con un cuarto solo para él. Camila lo miró y le dijo la verdad. «Tal vez sí, tal vez no, pero te prometo que donde estemos, vamos a estar bien». Y lo decía en serio, porque ya no medía su valor por lo que tenía, sino por todo lo que había logrado sin tener casi nada. Después de acostarlo, se quedó mirando el techo, pensando en todo lo que había pasado desde aquella boda. Había llorado en silencio, había dudado de sí misma, había sentido vergüenza, rabia, impotencia, pero también había encontrado fuerza, apoyo, propósito. No era la misma mujer que huyó del salón con el corazón hecho trizas. Ahora era una mujer que se quedó de pie, incluso cuando la quisieron destruir. Una mujer que eligió sanar, hablar y transformar su historia. Y aunque no sabía qué venía después, estaba segura de que lo enfrentaría con la frente en alto, porque lo peor ya había pasado, y ella seguía aquí, entera, más fuerte que nunca. Días después, mientras revisaba una vieja libreta donde solía anotar gastos, encontró una hoja con una lista que había escrito hacía más de un año. Decía, «Cosas urgentes que necesito». Y debajo, en tinta azul algo borrada, estaban apuntadas palabras como leche, pañales, trabajo nuevo, ropa para Mateus. La miró con una mezcla de orgullo y compasión. Había pasado tanto desde entonces y sin embargo recordaba con claridad el peso que cada una de esas palabras representaba. En aquel momento, esa lista le parecía una montaña imposible de escalar. Hoy, no es que estuviera en la cima, pero ya no estaba al pie de la ladera. Había subido paso a paso, con el cuerpo cansado y el corazón roto, sí, pero con una voluntad que no se dejó apagar. Y eso, pensó, era lo que realmente importaba. No tenerlo todo, sino no rendirse. No esperar que otros te salven, sino aprender a salvarte tú misma. Volvió a guardar la libreta en el cajón, no como una reliquia, sino como recordatorio de hasta dónde había llegado. Un sábado por la mañana, mientras organizaba un taller virtual con una psicóloga invitada para su comunidad de madres, recibió un mensaje de su hermana. Hacía meses que no hablaban. El texto decía, «Vi tu última publicación. No tengo excusas. Solo quería decirte que estoy orgullosa de ti,
Camila se quedó mirando la pantalla unos segundos. Recordaba claramente cómo su hermana no había hecho nada aquella noche, cómo evitó su mirada mientras Ricardo la humillaba delante de todos. Pero también entendía ahora que cada persona tiene su tiempo para despertar, para mirar de frente sus errores. No respondió de inmediato. Cerró el celular, terminó de armar la publicación del taller y luego escribió una sola frase: «Gracias. Lo necesitaba más de lo que pensás». Porque el perdón no siempre es una escena dramática. A veces es solo eso: reconocer el daño, aceptar la disculpa y seguir adelante, sin cargar más con lo que ya no se puede cambiar. Camila no lo olvidaba, pero tampoco se quedaba allí, porque ahora su vida no giraba en torno al pasado, giraba en torno a todo lo que aún le quedaba por construir. Esa noche, luego de publicar el flyer del taller, Camila se recostó en la cama con la luz apagada, escuchando la respiración tranquila de Mateus desde el otro cuarto. Se sentía en paz, no porque todo fuera perfecto, sino porque había aprendido a vivir con lo imperfecto sin dejarse aplastar por ello. Pensó en todo lo que había enfrentado, en las veces que quiso rendirse, en las personas que se alejaron cuando más las necesitaba y en las que aparecieron cuando menos lo esperaba. No tenía respuestas para todo, pero había algo que ya no le quitaba el sueño: la culpa. Esa culpa impuesta que tantas veces cargó por no ser suficiente, por no tener una familia completa, por fallar en los estándares ajenos. Ya no. Ahora sabía que ser madre soltera no era un defecto, ni una condena. Era una forma valiente y digna de vivir, amar y cuidar. Mientras cerraba los ojos, pensó que tal vez nunca tendría una vida fácil, pero sí una vida con sentido. Y eso al final era mucho más valioso. A la mañana siguiente, Camila se despertó temprano, preparó el desayuno, alistó a Mateus para la escuela y lo acompañó hasta la puerta con su mochila nueva. Él la abrazó fuerte y le dijo: «Te amo, mamá. Eres la mejor del mundo». Y aunque sabía que todos los niños decían eso alguna vez, para ella significaba todo. Cerró la puerta, volvió a la cocina con una taza de café y al mirar por la ventana, se sintió ligera. No porque la historia tuviera un final feliz de película, sino porque ahora era dueña de su historia. Había tomado las riendas, había peleado por lo que le correspondía, había dicho basta cuando nadie más lo hacía, y en ese camino se había encontrado a sí misma. No como la mujer destruida que Ricardo dejó atrás, sino como la mujer nueva que surgió de todo lo que la vida le quitó. Una mujer con cicatrices, sí, pero también con alas. A veces, la verdadera venganza no es hacerle daño a quien te rompió, sino demostrarle que no logró destruirte. Si esta historia te tocó el corazón, si alguna vez te sentiste invisible, rota o sola, dale like y déjame un comentario contándome cómo te impactó. Suscríbete al canal para seguir conociendo historias reales de mujeres que, como Camila, se levantaron del suelo y se reconstruyeron con coraje. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto hoy, compartí este video. Nunca sabes cuándo una historia puede ser el impulso que otra persona necesita para volver a empezar.